Hay una definición que me gusta mucho del Espíritu Santo y es la definición de que el Espíritu es el amor de Dios en acción. El amor de Dios en acción. Cuando Dios actúa, lo hace en espíritu. Sí, Dios actúa, lo hace en espíritu. Cada vez que Dios consuela, que Dios sana, que Dios ama, que Dios abraza, que Dios crea, que Dios transforma el pan y el vino en su Hijo Jesucristo, y que Dios, cada vez que Dios perdona en el sacramento de la confesión, cada vez que Dios protege, libera, todo actuar de Dios, Dios lo hace en espíritu. Es el espíritu de Dios, ¿no? El que ¿no? Es el espíritu el que opera, ¿no? Hace la obra de Dios, ¿no? En medio de nosotros. Entonces, es el amor de Dios eficaz, el amor de Dios puesto en obra. Esto es muy bonito, ¿no? Porque Dios es obrar, ¿no? Dios dice Jesús en el Evangelio según San Juan, mi Padre todavía trabaja. Miren lo que es tan lindo. Mi Padre todavía trabaja. Es decir, la creación, Dios no la ha terminado todavía. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando en el ser humano y Dios sigue todavía con sus manos metidas en la arcilla del ser humano, creando, ¿no? Y la manera como crea, lo decíamos hace un momento, es con el Espíritu y la palabra. Pero el Espíritu es el que hace la obra, ¿no? El que hace la tarea, ¿no? Entonces, el amor de Dios puesto en acción es el Espíritu Santo. Y es una persona, ¿no? Es una persona, ¿no? San Pablo dice que gime, ¿no? Que gime, que se entristece, ¿no? Es una persona, tiene una personalidad. Y cuando hablo de la personalidad del Espíritu Santo, me gusta decir que la personalidad del Espíritu es muy infantil, en el mejor sentido de la expresión. El Espíritu Santo es infantil, porque es como un niño, ¿no? Es un niño que cuando se siente bien recibido, es feliz y se mueve libremente en medio de nosotros. Es un niño que, que también se entristece ante la tristeza del hombre, eh, pero también es el que consuela, ¿no? El que consuela al que está triste. Me gusta mucho hablar de la personalidad del espíritu como la de un niño porque es sumamente tierno, es sutil, el Espíritu Santo es sumamente sutil. eh, a veces esperamos como que se manifieste de manera muy visible y lo hace. El espíritu se manifiesta de manera muy visible en algunas ocasiones, pero por lo regular es sutil, ¿no? Es sutil. Cuando evangelizamos, siempre nos enfrentamos ante la sutileza del espíritu. El espíritu es muy sutil, ¿no? Entra al corazón de las personas y hace su obra en ellos y uno muchas veces ni se da cuenta, ¿no? Ni uno mismo lo percibe, ¿no? Solamente uno siente como una cierta tranquilidad, como un llamado a la conversión, como una fuerza especial para transformar la vida, ¿no? Pero es una sutileza tremenda, ¿no? Esa es la personalidad del Espíritu Santo. Cuando pedimos que venga el Espíritu de Dios, él viene y con una sutileza, con una sencillez incomparable, Él actúa en medio de nosotros. Esa es la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que habló por los profetas, es el amor de Dios en acción, amor de Dios en acción, y tiene una personalidad, ¿sí? Tiene una personalidad. Por eso podemos conocerlo, podemos conocer. Miren, a veces creemos que es como una energía, ¿no? O como una luz, o como algo intangible, ¿no? Es una persona y podemos conocerlo, ¿no? Y acercarnos a Él y conocerlo. Entonces, cuando abrimos las escrituras nos damos cuenta de cómo actúa el Espíritu de Dios, como viento, como dedo de Dios, como se le apareció, por ejemplo, al profeta Elías cuando subió a la montaña, ¿no? Elías estaba en una crisis tremenda, en una crisis de su proyecto de vida, en una crisis de persecución, y entonces Dios se le aparece, el Espíritu se le aparece como una brisa suave, ¿no? Dice la expresión como un silencio, como una voz silenciosa, ¿no? Como una brisa suave, es el Espíritu de Dios, ¿no? Y cuando abrimos las Escrituras descubrimos la personalidad de Dios como Espíritu, ¿no? Cuando viene en Pentecostés, se posa sobre los discípulos como lenguas de fuego, ¿no? Y viene sobre ellos, y hay un ruido, y hay una manifestación. Mejor dicho,
hay un montón de elementos en el Nuevo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para descubrir quién es el Espíritu Santo y lo podemos conocer. Y nosotros estamos llamados a conocerlo más, a conocer su actuar, ¿no? Y por eso estamos aquí, porque una de las formas de actuar del Espíritu Santo precisamente son los dones y los carismas. Y quiero retomar esa idea, la idea de la sutileza, ¿no? Cuando uno va descubriendo estos dones, y pienso que es una de las conclusiones de esta enseñanza de hoy, uno va descubriendo que Dios es sutil, ¿no? Que Dios actúa en todos de manera muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, ¿no? Incluso en el retiro de Pentecostés, yo les hacía caer en cuenta a algunos de los que estaban presentes, tú tienes el don, tú tienes este don, mira, lo que tú haces es una manifestación de ese don, ¿no? La manera como tú persuades, la manera como tú enseñas, la manera como tú hablas, ahí se está manifestando el don del Espíritu, ¿no? Y es algo sumamente sencillo que uno podría sacar pecho, ¿sí? Pero en realidad uno como que no saca el pecho porque uno dice, pero es que eso es como tan natural, me surge de manera tan natural que no sabía que era el don del Espíritu Santo. Pues lo es, ¿no? Lo es. Entonces vamos a reconocer en esta primera clase en qué consiste esa obra del Espíritu Santo en nosotros a través de los dones, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con los dones del Espíritu Santo. Entonces, la clase de hoy va a estar enfocada en los dones. Una cosa son los dones, otra cosa son los carismas, otra cosa son los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Son como tres categorizaciones de la acción del Espíritu Santo en el ser humano, ¿no? Miren que son acciones, ¿no? Son obras, son actos de Dios en el alma, actos de Dios en la persona, ¿no? Los dones, los carismas, los frutos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué significa el don del Espíritu Santo? Es una gracia que el Espíritu de Dios derrama sobre una persona. Es una gracia, es un regalo, es una capacidad, es una virtud que el Espíritu Santo derrama sobre usted, le concede a usted, ¿no? Y que muchas veces está relacionado también como con su personalidad, ¿no? Tiene que ver con su personalidad. Miren, a mí me gusta mucho y voy a insistir mucho en esto, en que Dios siempre actúa desde lo cotidiano, desde lo natural, ¿no? Hay cosas extraordinarias, ¿no? Como los dones carismáticos, los dones de sanación, de milagros, como los que tenía, por ejemplo, San Antonio, que dice que cuando predicaba los peces sacaban la cabeza para escucharlo y que levantaba a los muertos. Esos son milagros extraordinarios. Pero por lo regular, Dios actúa en la vida de las personas de manera muy sencilla, cotidiana, ¿no? Incluso partiendo de las capacidades propias de la persona, ¿no? Dios no aliena a las personas. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios viene a ti, no te va a transformar totalmente, es decir, no va como a irrumpir en tu ser y en tu personalidad, porque Dios no quiere como quitar lo que tú eres. A Dios le interesa hacerte santo desde lo que tú eres. Y la santidad es una participación de Dios conmigo. Es una unión entre lo que Dios quiere hacer en mí, lo que Dios quiere hacer y lo que yo soy, lo que Dios quiere hacer y lo que yo soy, ¿no? Entonces usted puede ser muy mal genio, usted puede ser muy arrogante, muy orgulloso, muy egoísta, y ahí es donde Dios va a actuar su proyecto de santidad, ¿no? Dicen, por ejemplo, que San Jerónimo tenía un geniecito, dicen por ahí, genio de biblista, ¿no? Genio de biblista, un genio, pero mejor dicho, que no se aguantaba ni a sí mismo. Y dicen que él cargaba una piedrita, y que cada vez que le daba mal genio se le pegaba en el pecho para quitar ese mal genio. Y desde ese mal genio el Señor lo hizo santo. Ese es San Jerónimo, ¿no? El gran San Jerónimo. Y así, cada uno de los santos tiene su pecado, su debilidad, y desde ahí el Señor logró sanar, logró hacer santos, ¿no? Es Dios obra de manera muy sutil, muy sencilla y partiendo incluso de lo que la persona es, ¿no? Entonces, incluso aquí lo invito a hacer un ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son como las habilidades propias que usted tiene, sus capacidades, ¿no? Incluso sus virtudes, las virtudes que son como innatas, podría decir, ¿no? No tiene virtudes innatas. Hay gente que es muy servicial desde pequeño, les gusta el servicio y sirven y lo hacen con un desinterés y sin esperar nada a cambio y de una manera muy entregada.
Otro dirá, mi virtud es como la paciencia. Yo tengo una paciencia y yo puedo esperar y yo aguanto. Y otro dirá, no, mi talento es, por ejemplo, la capacidad de perdón. Yo no llevo como cuenta, yo no soy resentido. O mi don es ese, ¿no? Entonces, a partir de esa virtud que usted llamaría innata, podremos hablar de los dones también. Ese es un don. Algo que yo no, pues nunca me he esforzado, sí, no, me nace de manera natural y lo vivo y lo experimento de una manera muy natural. Dios me lo ha regalado, Dios me lo ha dado, ¿no? Eso es el don. Los dones del Espíritu Santo, los tradicionales, que decimos que son siete dones, esos dones están en el libro del profeta Isaías, precisamente en el capítulo 11, los versículos 2 y 3. El profeta Isaías es uno de los profetas que más menciona o que más hace referencia al tema del Mesías o de los tiempos mesiánicos, ¿no? Hay una esperanza en el libro del profeta Isaías muy insistente y es la venida del Mesías, ¿no? Y por eso habla, por ejemplo, de los tiempos de paz y cuando se manifieste el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, no, el Mesías, ¿no? El Mesías. Entonces, estos dones están en el capítulo 11 del profeta Isaías 11 versículos 2 y 3, ¿no? 2 y 3. Voy a leer desde el versículo 1. Dice así: Dará un vástago el tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el espíritu del Señor, dice el espíritu de Yahvé. Entonces, hay un primer elemento acá muy interesante, ¿no? Está hablando de un vástago del tronco de Jesé. Si usted se acuerda, Jesé era el papá del rey David. Y el rey David está asociado a la promesa mesiánica, ¿no? La promesa davídica es la promesa del Mesías, vendrá un Mesías, ¿no? Entonces, cuando Isaías habla de el vástago del tronco de Jesé, es un retoño, ¿no? La imagen es metafórica, ¿no? Es un tronco que da unos retoños, los retoños que salen alrededorcito del árbol, ¿no? Y es un vástago de ese tronco de Jesé, un retoño, ese es el Mesías, ¿no? ¿Y qué dice sobre el Mesías? Dice que ese Mesías se reconocerá porque sobre él reposará el Espíritu del Señor. Primer elemento sobre los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son un fruto del estar sumergidos en Cristo. Miren lo que dice el texto. Sobre el Mesías, es decir, sobre Jesús, va a reposar el Espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no reposa sobre alguien, sino que el Espíritu Santo viene, actúa en alguien y regresa. O sea, digamos que la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, entre comillas, era limitada. La acción del Espíritu Santo en el hombre era limitada, ¿no? Venía, hablaba por los profetas, hablaba por Moisés, revelaba las visiones, pero no reposaba, no se quedaba, no se mantenía en la persona, ¿no? Porque es el Espíritu de Yahvé. Pero dice que en el Mesías el Espíritu Santo reposará. Y esta es la imagen que aparece en los evangelios, cuando dice el texto que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma o como paloma, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo sobre Jesús como paloma? Reposa. Ese es como un ave, ¿no? La imagen que utiliza San Marcos y San Lucas para hablar de que Jesús es el templo del Espíritu Santo es la de la paloma. ¿Por qué? Porque está reposando. ¿Quién reposa? Pues un ave. Sí, el ave está reposando sobre Jesús porque lo reconoce como su hogar, como su casa. Y ustedes saben que las palomas siempre reconocen su hogar, ¿no? En la antigüedad las palomas se utilizaban para enviar mensajes y ellas siempre regresaban, ¿no? Siempre regresaban a su hogar. Entonces, cuando el Evangelio dice que el Espíritu Santo reposa sobre Jesús en forma de paloma, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo reconoce en Jesús su casa.
Jesús es la casa del Espíritu Santo, reposa sobre él el Espíritu Santo. Entonces el evangelista dice, Jesús es el templo del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué significa esto en relación a los dones del Espíritu Santo? ¿Y por qué les decía yo que en realidad los dones están relacionados a Cristo, a Jesús, ¿no? Que nos vienen de estar conectados y sumergidos en Cristo? En otras palabras, de ser bautizados. Por esto, porque cuando somos bautizados, cuando usted y yo somos sumergidos en Jesús, eso significa la palabra bautizar, ser sumergidos en Jesús. Cuando fuimos sumergidos en Jesús, entonces nos hicimos otro Cristo. Miren que la palabra que utilizan es cristianos. A usted lo llamaron cristiano. Su apellido no es Salas, no es Aldarriaga, no es Márquez, no es Coronel. Su apellido es cristiano. Su apellido es cristiano. Su apellido es ser cristiano. Entonces, eso quiere decir que hemos sido sumergidos en Jesús. Y por estar sumergidos en Jesús, atención a esto, que es la conclusión de la idea, por estar sumergidos en Jesús, es que el Espíritu Santo también reposa sobre nosotros. Eso es muy bonito, ¿no? Por estar sumergidos en Jesús, el Espíritu Santo reposa sobre mí, como reposa sobre Jesús. En otras palabras, yo estoy en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, y entonces, como estoy en esa nueva alianza, el Espíritu Santo viene a derramar todos los dones sobre mí, porque estoy en Cristo, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, estoy apenas haciendo la introducción, de lo que vamos a hablar hoy es un regalo, es una gracia que viene del cielo por el hecho de que somos bautizados. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros bauticemos a nuestros hijos, porque les estamos dando los dones del Espíritu Santo. Estamos abriendo su corazón a que Dios obre en ellos de manera extraordinaria en sus dones, en sus carismas, en sus frutos, en sus gracias. Y usted me dirá, Andrés, pero es que un niño que va a ser capaz un niño que va a merecer los dones, un niño que ha hecho para recibir los dones, pues por eso se llama don, por eso se llama don, porque es un regalo que viene de parte del cielo y que no lo hemos merecido. Entonces, cuando bautizamos a los niños, lo que estamos haciendo es al mundo que hemos recibido de parte de Dios una gracia que no merecemos y que los niños también la reciben porque es una gracia gratuita, ¿no? Entonces, abrirnos a la acción del Espíritu Santo, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste en renovar, en mantener, en hacer crecer, ensanchar nuestra relación con Jesús. Los dones nos vienen por estar en comunión con Jesús. Por eso usted ve que los santos mantenían una relación con Jesús constante y los dones en ellos crecían constantemente porque estaban en comunión constante con Jesús. Entonces, nosotros si queremos estar enriquecidos, ¿sí? Así como las pastas Doria enriquecidas con vitaminas, ¿no? Si queremos estar enriquecidos con los dones de Jesús, necesitamos estar en relación constante con Jesús, conocer a Jesús, amar a Jesús, estar dentro de Jesús, sumergidos en Jesús, bautizados en Jesús, es decir, metidos en Él, ¿no? Porque es en Él donde reposa el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo lo ve a usted y reconoce en su cara la cara de Jesús, dice, ahí está mi casa, ahí voy a estar. Esa es la santidad, ¿no? ¿Quién es el que santifica? El Espíritu Santo. Entonces, por eso, conocer a Jesús, amar a Jesús, identificarnos con Jesús, configurarnos con Jesús, hacernos como Jesús, nos acerca al Espíritu Santo. Hace que el Espíritu Santo venga y ponga sus dones en nosotros, porque Él es la casa del Espíritu. Paradójicamente, es el Espíritu Santo el que forma a Cristo en nosotros. Esto es estoy hablando de un elemento de los dones que creo que también lo mencioné en el retiro, y es que los dones de Dios
son gracias, son regalos gratuitos, pero también son tarea. A nosotros se nos ha concedido muchas gracias, pero también se nos ha dado tareas. ¿Cuál es la tarea? Esforzarnos para parecernos a Cristo Jesús. Entonces dice Isaías sobre el Mesías, es decir, sobre Jesús, ya lo sabemos, reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y se inspirará en el temor de Yahvé, dirá después más adelante. Entonces aquí están, digamos, como los seis dones o las tres parejas de dones, y a continuación se repite el tema del temor de Yahvé. En realidad son tres parejas, ¿no? Son tres parejas de dones que hacen referencia a ciertos personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Inteligencia, sabiduría, Salomón, consejo y fortaleza, David, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, Abraham, ¿no? Entonces, como que hacen referencia a virtudes o a dones o a características fundamentales de ciertos personajes del Antiguo Testamento. Vamos a ir desglosando uno por uno en estos 20 minutos que nos quedan. En la medida de lo posible, voy a dejar 10 minuticos. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, la puede hacer. Listo. Entonces, primer don o primer pareja de dones es la sabiduría. Entonces, para ir recapitulando lo que he dicho hasta ahora, todos estos dones nos vienen a nosotros y nos son concedidos por estar en configuración con Jesús, por estar sumergidos en Él, Jesús. Primer don, sabiduría. ¿Cómo lo definen los sacerdotes y sobre todo el cardenal Carlo María Martini? Dice que es el don de saborear la existencia desde Dios. ¿Sí? Él dice que es una penetración amorosa que percibe el sabor de los misterios de Dios. Entonces, hay ahí dos definiciones. Por una parte, la sabiduría consiste en saborear. El sabio en las Sagradas Escrituras no es el que mucho sabe, el que mucho conoce. Para nosotros, el sabio es el sabiondo, ¿no? El que conoce un montón de cosas, ¿no? El que sabe cositas, ¿no? El que ha leído mucho, el que ha investigado mucho. Pero en la Sagrada Escritura, la sabiduría no es la adquisición de un conocimiento, sino que la sabiduría es la capacidad, o más bien, esa penetración de la vida que da la experiencia, la experiencia, ¿no? Esa perspicacia especial que da el haber vivido y el haber vivido bien. Entonces, por eso en los libros sapienciales, como por ejemplo los proverbios, la voz es la voz del papá o la voz del abuelo, como que dice, escucha, hijo mío, las enseñanzas que yo te estoy comunicando, ¿no? Es como la voz de la experiencia, ¿no? Más que la voz del científico, es la voz de la experiencia. Entonces, es la capacidad de saborear la existencia. ¿Qué significa tener el don de sabiduría? Es esas personas que le encuentran sentido a su vida y que cuando tú te acercas a ellos te permiten descubrir el sentido de tu vida. Puedes conocer tu vida y para qué estás en este mundo. Miren, yo pienso que es un don que tenemos que pedirle mucho al Señor, porque en nuestros tiempos hay un sinsentido en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, en las mujeres, en los hombres, que no le encontramos sabor a la vida, que hemos perdido como la capacidad de disfrute. Estamos tan metidos en una sociedad que exige casa, carro, beca, profesiones, viajes, ropa de marca, ropa de moda. Entonces, como que no disfrutamos la vida, ¿no? Se pierde el sentido de la vida. Entonces, el sabio es una persona como medio disparatada, así como San Francisco de Asís, para quien el sabor de la vida estaba en los campos, en las flores, en las aves, en el pobre, en la pobreza, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pues es justamente la sabiduría que viene de Dios.
Cuando viene el Espíritu Santo, nos regala esa capacidad de saborear la vida de una manera distinta, ¿no? Yo recuerdo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo hace muchos años ya, como 14. eh, y yo al otro día me levanté y yo sentía que la vida era distinta. Cuando vino el Espíritu Santo a mí, en ese bautismo del Espíritu Santo, de la renovación carismática en Medellín, hace ya casi 15 años, yo me levanté el otro día y yo sentía que la vida tenía más colores, que la realidad tenía más colores, que saboreaba la vida distinto. Ahí estaba el Espíritu Santo regalándome el don de la sabiduría, ¿sí? Y no significa que sé mucho, sino que me dio la capacidad de saborear esta vida desde Dios. Pero el cardenal Martini también define este don como una penetración amorosa que percibe el sabor de los misterios de Dios. Es una definición complementaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene el Espíritu Santo, tú conoces y disfrutas a Dios de una manera distinta. Saboreas las cosas de Dios de una manera distinta. Entonces, a mí me gusta mucho cuando voy a las comunidades a predicar porque siempre hay una o dos personas que mientras uno está predicando, mientras uno está hablando, ellos están como con los ojitos iluminados, como que se les sale el corazón. A mí me gusta, me parece tan bonito eso. Siempre hay uno o dos en la parte de adelante o por allá a la mitad del auditorio, con los ojitos brillándoles así porque nos les está hablando de Dios y están deleitándose en la palabra, deleitándose en ese nuevo conocimiento que están recibiendo de Dios. Ese es el don de la sabiduría. Esa capacidad de saborear las cosas de Dios, encontrarles gusto, que venga el Espíritu Santo para que nos regale eso, porque a veces las cosas de Dios nos saben como muy insípidas, ¿no? Y entonces en estos días yo también estaba en una comunidad que me decían, pero es que, hombre, la misa, es que la misa como tan aburrida, eso siempre es lo mismo, el mismo padre, la misma cosa, el mismo rito, y eso como que no sabía nada. Yo le decía, pues pídale a Dios el don de sabiduría para que pueda saborear ese misterio eterno que los ángeles sienten. Ellos no pueden sentir envidia, pero si la pudieran sentir, la sentirían porque ellos no pueden comulgar. Los ángeles no comulgan el cuerpo de Jesús. Quisieran hacerlo y no pueden, porque es para nosotros, es para nosotros. Es el gran misterio. Y nos saboreamos. Uno va a misa y uno es como que, ay, ¿dónde será que se acaba esto, no? Cuando viene el Espíritu Santo te regala el don de saborear la vida y saborear a Dios, ¿no? Por eso el don de sabiduría nos permite descubrir el sentido de la vida desde Dios y también nos permite encontrarle gusto, sabor a las cosas de Dios. Primer don, el don de la sabiduría. Note pues, capacidad de saborear la vida y saborear a Dios de una manera distinta. Siempre que viene el Espíritu Santo, me parece a mí que es uno de los dones que más regala. Porque cuando salimos de Pentecostés, yo veo que muchos de ustedes no quieren salir de misa, quieren orar más, quieren leer más la palabra, uno siente más deseo de estar en comunión con Dios. Ese es el don de la sabiduría. Me sabe muy bueno la palabra, me sabe muy buena esta clase, me sabe muy bueno Dios, me sabe muy buena la Eucaristía. Siento un deseo en mi paladar, es casi que gustativo, por eso la palabra sabiduría tiene raíz en la palabra sabor, porque siento deseo, siento ganas de comer más, de saborear más las cosas de Dios y la vida misma, ¿no? Quiero más, quiero vivir más, ¿no? Quiero vivir más. Segundo don relacionado con la sabiduría en esta parejita es el don de la inteligencia. Se le define como la capacidad de entender o comprender el actuar de Dios en el mundo. Conciencia del movimiento del Espíritu Santo en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Es una capacidad, en principio, una capacidad de comprensión, una capacidad de entender, ¿no? Usted dice que alguien es inteligente cuando esa persona como que tiene cierta habilidad, cierta agudeza para entender las cosas. Es que es inteligente porque sabe de computadores, porque sabe de matemáticas, sabe de inglés, sabe de ingeniería, sabe no sé qué. Es muy inteligente, ¿no? Entiende fácil las cosas, comprende fácil las cosas. Pues el don de la sabiduría, el don, perdón, de la inteligencia es una capacidad que el Espíritu da de entender el actuar de Dios en el mundo, ¿no?
Y incluso de entender los misterios de Dios, de entender las cosas de Dios. ¿Sí? A veces nosotros eh, estudiamos un montón, escuchamos un montón de predicaciones y como que no logramos entender. Pero hay un momento en el que logramos como, uy, la cogí, o sea, la agarré por fin ese conocimiento y ahora sí lo entiendo, ¿no? Entiendo lo que me están queriendo decir con esto. Ese es el don del Espíritu Santo, ¿no? Sí, no, no consiste en que usted intelectualmente sepa mucho, porque hay que decirlo, hay un montón de teólogos que conocen mucho de Dios, pero no conocen a Dios. Así es, y hay muchos, hay mucha gente que habla mucho de Dios, pero no conocen a Dios, o sea, primero no saborean a Dios, no lo sienten como parte de su vida, ¿no? Sí, alguna vez yo le preguntaba hablaba con un seminarista y me decía, no, es que para mí eso es como una profesión, es una profesión, eso es una cosa de sí, es profesión. Yo decía, y no está incorporado pues a usted el hecho de que Dios hace parte de su vida y que su vocación en realidad es lo que Dios desea para usted. No es una profesión. Entonces no hay sabor y tampoco hay capacidad de comprender los misterios de Dios, de entenderlos, ¿sí? De ver cómo se mueve el Espíritu Santo en la vida cotidiana. No hay ese don de inteligencia en el Espíritu, ¿no? Eh, yo recuerdo que alguna vez estaba yo en una comunidad y yo les enseñé una cosa, les quise transmitir mucho una idea, ¿no? Sí, no la voy a decir porque a lo mejor me pillan y se dan cuenta quién fue, pero el caso es que yo enseñé algo y lo enseñé muchas veces, el significado de una palabra, muchas veces, y esa persona estaba ahí. Y algún día, después de muchas veces de enseñarlo y que ella estaba ahí, entonces me dice, ay, usted, yo nunca había escuchado eso. Yo nunca había escuchado eso. Yo como que la miré como que nunca había escuchado ya. Ojalá hubiera sido otro, me hubiera hecho quedar mal, ¿no? Pero es porque el don de inteligencia es cuando el Espíritu viene y me permite no solamente saberlo, sino comprenderlo, asimilarlo, entender bien lo que eso significa, ¿no? ¿Qué significa que el Espíritu Santo? A ver, dijimos ahorita, ¿quién es el Espíritu Santo? Señor y dador de vida. ¿Y, y eso qué significa? Sí, usted podrá decir, ¿y eso a mí qué? ¿A mí qué me importa? No, pues sí, ¿qué? Cuando viene el Espíritu Santo, no solamente te permite conocer el concepto, sino tener una experiencia del Señor y dador de vida. Porque cuando venga el Espíritu Santo vas a ver lo que es realmente la vida. O sea, el Espíritu Santo te va a dar vida, te va a conectar con la vida. Ese es el don de inteligencia que puedes entender, que puedes comprender. Hay una segunda definición que me gusta mucho también y es que es la capacidad de resolver problemas a la manera de Dios. La inteligencia también es una habilidad para resolver problemas, ¿no? Hoy en día se habla de las 9 inteligencias. Creo que son 9. Que la inteligencia espacial, que la kinésica, que la verbal, que la inteligencia existencial, que la inteligencia matemática, la inteligencia para el lenguaje, la inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues cada vez que se habla de la inteligencia se habla de una habilidad para resolver dificultades, ¿sí? O para responder ante un momento de manera precisa, de manera contundente, de manera óptima, ¿no? Pues el don de inteligencia también se define como la capacidad de resolver los problemas de la vida a la manera de Dios, ¿no? ¿Cómo hace una persona para resolver su vida a la manera de Dios? Cuando viene un problema en el trabajo, con un hijo, con el esposo, con la esposa, ¿usted cómo lo resuelve? ¿No? ¿Cómo lo resuelve? A su manera, ¿sí? Que por lo regular es a las patadas, o como Dios dice, ¿no? Justo en el retiro había una persona que yo la felicité porque nos contó la historia de cómo hizo que su hijo fuera al retiro, a un retiro de querigma, un retiro querigmático. Entonces uno, ¿cuánta lucha usted para que vaya su hijo al retiro y nada que va? Porque usted lo invita a regañadientes. Vea, vaya a ver que usted lo que le hace falta es Dios, vea, usted es sinvergüenza, vaya a ver. Y esta persona
Él lo invitó de muchas maneras, lo invitó muchas veces y de muchas maneras, y el berraquito no quiso ir. El muchacho no quiso ir. De muchas formas lo invitó y no quería ir. Y entonces al final llega y le dice, ¿sabes qué le voy a hacer? Le voy a pedir eso de regalo del Día de la Madre. Entonces lo llamó y le dijo, mi amor, ay, mi amor, ya se acerca el Día de la Madre. Y entonces, ¿y usted qué? No, y yo quiero pedirle un regalo. Yo nunca le he pedido un regalo el Día de la Madre. Y yo quiero pedirle un regalo. Y él dijo, mami, claro, mami, lo que usted quiera, mami, dígame qué quiere, lo que sea. Y le dice, ay, mi hijo, pero ¿está seguro que lo que sea? Sí, mami, lo que sea, lo que yo le que sea le voy a dar. Usted nunca me ha pedido nada. Yo le voy a dar lo que sea. Mi amor, pero, y entonces le digo, y es que es muy costoso lo que me va a pedir. Pues más o menos, yo creo que sí es muy costoso. Yo creo que sí es muy costoso. Te le digo, mami, pero dígame qué, ya me tiene asustado. Le digo, yo quiero que usted me regale el Día de la Madre que vaya al retiro. Y entonces el muchacho ya no pudo librarse de eso. Ya después de haber comprometido la palabra, no pudo decir que no. Y ahí quedó engrampado y lo llevó al retiro. ¿Cómo se llama eso? El don, la capacidad de resolver problemas a la manera de Dios. ¿Cómo resuelve Dios un problema? Así, con persuasión, con sutileza, con amor, con inteligencia. Con inteligencia. Bien, ese es el segundo don, sabiduría e inteligencia. Tercer don, espíritu de consejo y fortaleza. Es la segunda pareja de dones, consejo y fortaleza. Capacidad, ¿cómo se define el consejo o discernimiento? También están relacionados. Yo les voy a decir por qué están relacionados. Discernimiento y consejo. Esta es la definición de discernimiento. El discernimiento, como don del Espíritu Santo, es una capacidad de descubrir las intenciones últimas que mueven a una persona. Es decir, es la capacidad de descubrir lo que motiva, lo que mueve de manera profunda a una persona, ¿no? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, regala una habilidad especial para descubrir la motivación profunda de esta persona. Mire, a la vida de uno llega mucha gente, pero no toda la gente llega con buenas intenciones. Entonces, el Espíritu Santo te permite discernir quién tiene mala intención, quién viene por una intención inadecuada que incluso te puede hacer daño. Cuando Jesús estuvo entre nosotros como hombre, él discernía el corazón de los hombres. Dice que escuchaba. Jesús escuchaba el corazón de los hombres. Escuchaba que murmuraban, que decían, este come con pecadores, este es tal cosa, este es tal otra. Y le respondía. Se llama discernimiento. Descubrir las motivaciones profundas que mueven a una persona. Hace falta este don, que venga el Espíritu Santo regalando la capacidad de discernir la intención de una persona. Y esto incluso sirve mucho para la educación de los hijos. ¿Usted por qué quiere ir a ese paseo? ¿Cuál es la intención de ir a ese paseo? ¿No? ¿Cuál es la intención? Con el esposo, ¿cuál es la intención de decirme eso? ¿Cuál es la intención? ¿No? Entonces, como el discernimiento es una capacidad de descubrir la motivación última, las intenciones últimas de una persona, por eso, cuando se aplica, entonces este don se relaciona con el don del consejo. ¿Por qué? Porque yo puedo descubrir qué es lo que está moviendo a esta persona y entonces lo puedo aconsejar, ¿sí? Miren, por gracia de Dios, hemos estado acompañando a muchas personas eh, en consejería, en acompañamiento espiritual. Y yo les quiero decir una cosa, a mí no me gustaba el acompañamiento espiritual, me generaba mucha impaciencia, como escuchar a la gente, pero como que Dios me regaló como esa capacidad de sentarme a escuchar bueno, y de guiarlos, bueno. Y entonces resulta que la gente siempre llega y te dice algo superficial. Es que tengo un problema con mi esposo. Vení, cuente qué es lo que pasa. No es que mi esposo siempre llega tarde. Es que mi esposo es muy desordenado. Es que mi esposo tal cosa. Y siempre es una cosa muy superficial, ¿no? Y cuando uno comienza a escarbar y a escarbar y a escarbar, entonces se da uno cuenta que hay algo más. Hay algo más en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que está generando el malestar, ¿no?
Entonces no era que el esposo llegaba tarde, sino que es que resulta que él le fue infiel hace como 5 años y entonces cuando llega tarde ella se imagina de todo. Entonces a la larga lo que estaba generando el problema no era la llegada tarde, sino la prehistoria. Entonces lo que está detrás es la prehistoria de esa llegada tarde. ¿Qué quiere decir eso? Que generaba una inseguridad, una desconfianza, y entonces generaba el reclamo y la peleadera, y ahí comenzaba el problema entre ellos, ¿no? Entonces esto es interesante porque cuando uno descubre la intención última y lo que está detrás, puede ayudar, puede aconsejar, y por eso está relacionado el discernimiento con el consejo. En algunas listas aparece consejo, en otras listas aparece discernimiento, pero son el mismo, ¿no? No puedo discernir, puedo aconsejar. De hecho, los padres ignacianos, los jesuitas, que son expertos en discernimiento, son buenísimos consejeros, porque conocen las herramientas del discernimiento, ¿no? Que eso, ese tema es para un diplomado completo, porque es realmente muy bonito, muy profundo el tema del discernimiento. ¿Qué es la fortaleza? Rápidamente, la capacidad de cumplir la voluntad de Dios superando todo obstáculo o dificultad. Entonces, espíritu de consejo y fortaleza, discernimiento y fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Es una capacidad de cumplir la voluntad de Dios sobre todo lo que pueda venirse. Es la virtud o el don que tenían los santos, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo es posible que hayan sido capaces incluso de morir en la hoguera, de morir asados, de morir cocinados, de morir degollados, apedreados por Jesús? Pues es el don de la fortaleza. Cuando ven el Espíritu Santo regala el don de cumplir la voluntad de Dios superando toda dificultad. Este don es muy bonito y nosotros los cristianos necesitamos este don de una manera privilegiada en estos tiempos. Yo les decía en otro diplomado que hice hace poquito de San Marcos, leíamos el Evangelio según San Marcos en perspectiva actual, ¿no? De lo que significa ser cristiano hoy. Ser cristiano hoy no es fácil y no va a ser fácil. O sea, hoy es fácil, entre comillas, pero en unos 5, 6, quizás en una década no va a ser fácil, porque nos va a suponer que defendamos nuestra fe ante situaciones mucho más complejas de las que vivimos hoy. Y eso va a traer dificultades, va a traer obstáculos, va a traer cosas que no nos gusten, que no son cómodas. Y sin embargo vamos a poder, con el don de la fortaleza, cumplir esa voluntad de Dios. Entonces miren que cuando viene el Espíritu Santo, le regala a una persona la certeza de que algo es la voluntad de Dios. Y como tengo esa certeza, entonces camino al cumplimiento de esa voluntad de una manera decidida, de una manera decidida. Me enfrento a lo que sea decididamente. Y última pareja es el don de ciencia y el don de temor de Dios. ¿Qué es la ciencia? Lo voy a decir rápidamente y si quieren dentro de 8 días podemos profundizar y por ahí comenzamos. El don de ciencia es el conocimiento de Dios y de todas las cosas creadas en su relación con Dios. Voy a explicarlo muy sencillamente. ¿Cómo conoce el científico las cosas? El científico humano. El científico conoce las cosas en sí mismas. Es decir, el que estudia mm, las bacterias, pues conoce la bacteria en sí misma. El que estudia los árboles, pues estudia y categoriza los árboles en sí mismos. Pero el que tiene don de ciencia conoce las cosas creadas en su relación con Dios. Cuando uno, por ejemplo, usted se pone a ver un documental de animalitos, ¿sí o no? Y ese documental de animalitos lo escriben científicos que han investigado los animalitos. Por ejemplo, los movimientos migratorios, las migraciones de los animales y bueno, y cómo se alimentan y la cadena. Bueno, y uno vea, qué interesante. Y cuando uno ve eso, uno dice, oiga, qué obra tan maravillosa la de Dios.
Y entonces el científico se rasga las vestiduras y dice, pero si yo fui el que grabé esto, ¿cómo así que usted está dando gracias a Dios? No, pero es porque usted tiene el don de ciencia. Y usted descubre que en esa grandeza, en esa complejidad, que un animalito minúsculo, como un cangrejito, sea capaz de salir desde el mar y caminar 2, 3 kilómetros después del mar y poner el huevo por allá en una selva y después regresarse otra vez al mar y vivir en el mar y allá morir y después sale el huevito y hace lo mismo y el salmón lo mismo, el salmón pone el huevo y el salmón baja y vuelve y sube otra vez a poner. ¿Cómo es posible eso? Entonces usted, como tiene don de ciencia, usted dice, claro, es que eso tiene que ser creación de Dios. Eso tiene que haber una inteligencia más grande detrás de toda esa madeja de comportamientos animales. Es el don de la ciencia. Y no solamente con la naturaleza, sino con todo lo que existe, con todo lo creado. ¿Sí? Todo me permite conocer a Dios. Puedo conocer a Dios. Es un conocimiento profundo del pensamiento de Dios que ve hasta lo más profundo de nuestros corazones. Miren, dicen que Santa Catalina de Siena no estudió, no tenía ningún diplomado ni tenía ninguna profesión, y esta mujer es doctora de la iglesia. Santa Catalina de Siena es doctora de la iglesia, era una mujer que no estudió, ¿sí? Que no sabía ni siquiera leer y es doctora de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la visitaban los teólogos, los grandes teólogos de las grandes universidades, iban a hablar con Catalina de Siena, quedaban atónitos ante semejante sabiduría de esta mujer. ¿Cómo puede una mujer tan sencilla conocer tanto y de manera tan profunda a Dios? El don de la ciencia. Y el último don, temor de Dios, este sí lo voy a dejar para dentro de 8 días porque ya se hizo tarde y no quiero que se trasnoche. ¿Por qué no consta este don dentro de los que se encuentran en Isaías? ¿Y Cu- por qué solamente consta en 6? ¿Cuál don dijiste? Eso quería preguntar. El don de piedad. Ya. El don de piedad, si te fijas, lo que dice a Ujú. continuación es el temor de Yahvé. Entonces, lo que pasa es que una de las traducciones de la Biblia ha sido traducida muchas veces a muchos idiomas. Una de las traducciones, que fue la Biblia Vulgata, justamente la que hizo San Jerónimo, él le pareció que estaba repetido el temor de Dios, entonces le buscó un sinónimo. Y ese sinónimo fue el don de piedad. Entonces, temor de Dios, piedad, ¿no? Como si estuviera explicando lo que significa el temor de Dios, que no es miedo a Dios, sino un amor respetuoso a Dios. Dentro de 8 días vamos a explicar un poco en qué consiste ese don de piedad, porque así lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, lo que pasó fue ahí un tema de traducción, ¿no? El original hebreo dice temor de Dios y se inspirará en el temor de Yahvé, o sea, como que repite, ¿no? Que la inspiración va a ser en el temor de Yahvé. La inspiración de todo el actuar del Mesías va a ser el temor de Yahvé. Aquí tenemos la cita, Isaías capítulo 11 versículo 2 dice así. Espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y luego insiste, y se inspirará en el temor de Yahvé. Lo inspirará el temor de Yahvé. Entonces, es una explicación que hace el libro de Isaías. Y luego, cuando Jerónimo se encontró con esa repetición, pues lo que hizo fue cambiar de nuevo temor de Yahvé y puso don de piedad, ¿no? Y se inspirará en la piedad, ¿no? Se inspirará en la piedad, ¿no? Como para explicar. Hoy en día nosotros encontramos en nuestras Biblias que son traducidas literal, bueno, no literal, pero sí directamente desde el hebreo, el arameo y el griego, encontramos que dice de nuevo temor de Yahvé, se insiste en esto, ¿no? Entonces fue como esa categorización. Y desde ahí entonces la iglesia lo que hizo fue sacar los 7 dones tradicionales, ¿no? Entonces miren que lo que pasa es que la tradición de la iglesia ha conservado los 7 dones y en lugar de colocar 2 veces el temor de llave, pues se coloca el don de piedad y ahí salen entonces los 7 dones tradicionales. Pero desde Isaías entonces son 3 parejas de dones y hay uno que se insiste
como explicando que todo el proceder del Mesías, todo lo que va a hacer el Mesías, está inspirado en el temor de Yahvé. Dentro de 8 días vamos a ver en qué consiste ese temor de Yahvé, ¿no? Que es como una adhesión total a Dios. Sí, ese es el temor de Yahvé, una adhesión, estar conectado profundamente con las cosas de Dios. No sé si con eso yo allá más o menos me hice entender. Sí, ya me quedó claro, Andresito, muchas gracias. Listo, Joita, con mucho gusto. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos encontramos dentro de 8 días. Dentro de 8 días termino con los dones y voy a empezar con los carismas. ¿Qué vamos a hacer con los carismas? Vamos a centrar la mayor parte del estudio de estos 4 martes en el tema de los carismas porque me parece que es importante. Son muchos, son diversos. Nos va a acompañar en la tercera clase también Diego Granda explicándonos uno de los carismas a profundidad. Y vamos a estudiar entonces en qué son los carismas, cómo recibirlos, cómo administrarlos y qué espera Dios de nosotros al darnos entonces también los carismas.